Bienvenidos a este tu canal, mi canal Escogida Podcast por esta servidora. Hoy me complace, ¿verdad? Voy a presentar próximamente a mi próximo escogido, Roberto Carlos, pero si estás aquí, no ha sido ninguna casualidad. Te pido que si no te has suscrito, te suscribas a este canal, le des clic a la campanita para que estés alerta en todos los episodios que acontecerán. Dale like y compártelo para que otras personas puedan ser edificadas. Hoy, ¿verdad? Presento, ¿verdad? Nuevamente a mi escogido Roberto Carlos. Gracias, ¿verdad? Por la oportunidad y por decirme que sí. Amén. No, para mí es una bendición poder estar aquí, poder compartir contigo y con todos los que nos están viendo hoy y nos verán. Sí, y sé, ¿verdad?, que será mucha bendición para muchos, que tal vez nos aclararás muchas dudas. Este episodio de hoy es diferente. Es diferente, ¿verdad?, porque nosotros estamos acostumbrados a siempre escuchar sobre el evangelio, los que estamos en Estados Unidos, ¿verdad?, los que venimos de nuestros países. Pero en este caso, Roberto, ¿de dónde eres? Nada, gracias a Dios soy cubano. Soy cubano, nací. Hay cierto dilema a veces con esto. Yo nací en Holguín, que es una parte oriental del país, pero muy pequeño me mudé para la capital. Así que toda mi vida viví en la capital, estudié en la capital, específicamente en Ciudad Habana. Creo que es muy conocido por toda Ciudad Habana. Sí, eso lo hemos escuchado. Sí. Entonces, naces en Cuba, Sí. Tu hogar es compuesto por tus dos padres, naces en un hogar cristiano. ¿Qué me puedes decir de un poco de tu niñez? Tristemente, como creo que le pasa a muchos, creo que le pasa, sobre todo en Cuba, hay muchas familias disfuncionales en cuanto al crecimiento de los hijos con ambos padres. Yo no tuve esa bendición. Mi padre se separó de mi mamá cuando yo tenía como 1 año y tanto de nacido, entonces me crié con mi mamá, mis abuelos, que son a los que llamo mami y papi, a mis abuelos. Y crecí con ellos. No crecí en una familia cristiana. No crecí en una familia cristiana. Crecí en una familia. Una parte era católica. Mi abuela, así por cosas de su familia pasada, era católico, pero también practicaban la religión yoruba, o como mucha gente lo conoce, lo que es la brujería, sí. Okay. ¿Sabe? La religión yoruba. Y también crecí en esas dos aguas hasta que fui avanzando y mi madre, por mi tío Harold, que vive aquí, conoció al Señor. Ok, y más o menos cuando tú empiezas a observar estas religiones, ¿qué edad tú tenías? No, yo desde muy pequeño, tenía como 2, 3 años. Ya tú comenzaste a ver todo este tipo de movimiento. Sí, claro, estas fiestas que se le hacen a los ídolos paganos, todo este tipo de celebración, mi familia participaba de ello y yo recuerdo cómo eran. Y para ti era como una diversión porque no Sí. entendías a tan corta edad. Exactamente, yo era muy niño y yo lo veía como una celebración normal, donde habían dulces, habían carne, era una celebración normal. Si comías lo que estaba allí, dulces, todo lo que Sí, hubiese. incluso yo recuerdo que yo tenía un ídolo en una esquina de mi cuarto que yo le ponía comida, le ponía trompos de jugar, bolas. En Cuba se llama bola, aquí no sé cómo se llama, canecas creo que son. Canicas. Canicas creo que le llaman aquí. Le ponía, y yo tenía eso, y es mi recuerdo hoy acerca de eso. Wow. Y entonces, obviamente, ¿en qué momento, no sé si llega a un punto, ¿verdad? Porque eras muy pequeño, ¿en qué momento entonces tu mamá o tú mismo decide como que yo no voy a seguir más esta religión, yo voy a servirle al Señor? Exactamente, yo no sé en qué momento, yo creo que tenía como 10 años que mi mamá decide ya no seguir por este camino, y entonces ella comienza a ir por mi tío Harold, del que le hablé al principio, a la iglesia. Yo era muy pequeño y como todo niño los padres nos llevan, pero mi conversión a Cristo ocurrió cuando yo tenía como 19 años. Un poco, ok, Sí. ocurre un poco más adelante. Sí. Cuando tienes esta edad, ¿verdad? Que estás en tu niñez, ¿hay algo que te toca en la niñez o hay alguna situación que ya tu mamá, creyéndole al Señor, piensas a sentir a Dios o todavía no sabías nada sobre el Señor? No, sinceramente yo comienzo a sentir a Dios, como te dije. Ya más Cuando adelante. tenía 18, 19 años, que ya empiezo ya yo a tener esa percepción real, a yo tener esa convicción y esa necesidad de Dios.
es que yo comienzo a sentirlo. Pero anteriormente eso no, anteriormente esos años fueron como vive una persona normal en la calle, haciendo las cosas de toda persona que no tiene a Cristo. Y ya hasta llegado a esa edad que me pude encontrar con el Señor. ¿Cómo lo conoces? Yo comienzo en un equipo de pelota que tenía la iglesia. Un equipo de pelota que tenía la iglesia y se llamaba Príncipe de Paz, el equipo de pelota de la iglesia metodista de Marianao, que se encuentra en Playa. Y yo comienzo ahí con varios amigos ahí, y como era un equipo de la iglesia, ¿sabes? Funcionaba diferente a los equipos de la calle. Entonces había que ir a la iglesia, se compartía. Y aunque ya yo venía ya con esa noción de lo que era la iglesia, ahí es que yo comienzo ya por los amigos a vincularme un poco más con... Sí, a saber más. Exactamente, a vincularme un poco más con las cosas de Cristo. Y ahí que yo comienzo a apasionarme por eso, por el Evangelio, por el Señor, aún habiendo escuchado ya del Señor desde muy pequeño. Pero no fue hasta esta edad que yo comencé ya directamente, ya como mayor de edad, a apasionarme por las cosas del Señor. ¿Tienes algún encuentro con el Señor o hay alguna situación en particular que te lleva a tener ese encuentro? Yo recuerdo que yo tenía unos amigos en la iglesia que ellos siempre hablaban mucho de Cristo y hablaban mucho de la experiencia personal, de pasar tiempo con el Señor, que tristemente uno de ellos hoy no está en la iglesia. Uno de ellos es apartado, tristemente, vive en México, Oscarito se llama. Pero yo recuerdo cómo ellos hablaban de Cristo y yo decía, oye, yo quiero sentir eso. Entonces ese día yo me fui con eso en la mente. Decía, yo quiero, y comencé a orar, y orar, y orar, y orar, y ya, y todo bien. Pero como a las 3 o 4 de la mañana, yo sentí, y fue algo extraordinario en mi vida, que Dios me llamó audiblemente, yo pude escuchar la voz de Dios, que me llamó por mi nombre. Poderoso. 3 veces. Wow. Y yo escuché ese día audible, es la única vez que yo lo he escuchado audiblemente. ¿Sabes? Podemos escucharlo de muchas maneras y lo escuchamos a diario. Y después por tu nombre. Sí, pero ese día que yo lo haya escuchado audiblemente llamándome por mi nombre, ese día marcó en mi vida un momento de impacto. ¿Sabes? Yo de ahí en adelante yo ya comencé a ser una persona diferente en cuanto a mi deseo de buscarle, de encontrarme con esa persona, de adentrarme más en su palabra, porque yo lo escuchaba a ellos hablar de la Biblia, hablar de Cristo, de todo lo que hacía. Pero no lo practicaba. Exactamente. Y yo, como a veces yo me sentía hasta mal, porque decía, oye, estoy en este grupo y todos hablan de Cristo y yo solo estoy aquí como un oidor. No soy capaz de estar dentro de la conversación porque no tengo ningún tipo de... No puedes aportar. Exactamente, no tengo ningún tipo de conocimiento. Y eso comenzó en mí y tuve esta experiencia con el Señor y ya en mí comenzó a haber una necesidad insaciable por buscar de Dios, por leer su palabra, por escudriñarla, por aprender. Y nada, y gracias a Dios pusimos el pie ese día en el acelerador hasta hoy. Amén. Sí, que más nunca te apartaste. No, gracias a Dios. No. Gracias a Dios. Entonces, ya ahí en este mismo equipo, me hablaste de un equipo de pelota Sí. de la iglesia. ¿En esa iglesia comienzas a congregarte? Sí, claro. Fue en la iglesia donde yo me congregué, donde yo crecí, donde yo todo. Esa fue la única iglesia que Sí. perteneciste. Sí. Entonces te pregunto, ¿qué diferencia ves entre la iglesia en Cuba y la iglesia acá? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos sillas acoginables, tenemos aire acondicionado. Sí, es diferente. Ajá. Cuéntanos de la iglesia en Cuba. Sí, hay diferencia en todo. Sobre todo esto, la comodidad que tenemos aquí es esto es un ambiente del cielo. Este clima así, la comodidad es el clima del cielo. Porque allá, de verdad, al ser un país tropical, hay mucho calor. Y aunque uno ponga ventiladores o abanicos, como le dicen muchas personas aquí en los Estados Unidos, jamás va a ser capaz de disipar el calor tan fuerte. Y menos en una congregación, porque la congregación donde yo me convertí es más de 2.500 personas. Es una iglesia muy grande. Entonces imagínate... Y sin aire acondicionado. Y sin aire acondicionado. Imagínate 2.000 personas un domingo al mediodía. Por muy fuerte, muy bueno que sean esos ventiladores, son incapaces de disipar el calor. Entonces, esa diferencia aquí, eso es una bendición. Yo aquí, uno no sé... Y más yo, que soy una persona de sudar mucho. Yo sudo mucho. Pero eso es en el plano normal, natural.
Pero allá todas las iglesias son así. Sí. Obviamente con el aire natural, no ¿Qué tienen pasa? aire Que acondicionado. el mismo gobierno no había permitido que las iglesias fueran capaces de climatizarse. Ok. No permitían poner aire acondicionado. Gracias a Dios, para este tiempo ya mi iglesia esa ya tiene aire acondicionado. Ok. Y otras tantas iglesias también dentro de Pero en Cuba. ese momento no. No, en ese momento no era permitido por el gobierno. No dejaba. Y aún así, pero es sorprendente porque aún así las personas llegaban. Sí, mucho. Es algo que yo siempre, con el que he tenido oportunidad de conversar, le he dicho que lo que pasa es que en Cuba nosotros tenemos que tener fe hasta para poder comer. En Cuba el cristiano vive por fe literalmente. Porque en Cuba no tenemos el acceso que tenemos aquí a la alimentación. No podemos alcanzarlo. Entonces el cubano para poder comer todo es por Dios. Y a Dios gracias que era cristiano. Amén. Porque Así hay es. personas que no lo son. Y me imagino que por sus fuerzas, ¿verdad? Siempre van a tratar de alcanzar el alimento, Sí. lo que fuera que necesitaran. Y tristemente muchas de estas personas que no son cristianos, a veces están desesperados, lo que los llevan es a robar, ¿saben? Su mismo trabajo. Porque la vida es muy difícil en nuestros países, en nuestros países. Pero el cristiano en Cuba tiene que depender de Dios para todo, ¿sabe? Porque ni aún trabajando le da para suplir sus necesidades. Aquí tenemos la bendición, tenemos a Dios por nuestro trabajo. Gracias a Dios podemos suplir por lo menos nuestras necesidades básicas. El techo y la alimentación. Ujú, correcto. Y un carrito bueno que malo, ¿sabes? Que te puedes mover. Pero en Cuba ni uno trabajando correctamente, Puedes alcanzarlo. no se puede. No se puede bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué nos queda? Descansar en Dios y confiar en que Dios puede abrir los cielos. Amén. Y como, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que asistes ahora acá, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. ¿Hay algo que tú extrañas de la iglesia de allá? Sí. Ahora que estás acá, ¿verdad? Un poco más cómodo, tal vez está el aire, la presencia, ¿verdad? Es hermosa en este lugar. ¿Qué extrañas, Roberto, de la iglesia de Cuba? Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con el pastor Osvaldo. Y nosotros amamos este lugar porque se parece mucho a la iglesia donde nosotros crecimos. Pero lo que más yo extraño es nuestra vida ministerial. ¿Sabes? Porque nosotros somos personas que estamos acostumbrados a estar sirviendo ministerialmente todos los días. Sí, que eran bien activos allá. Sí, ministerialmente éramos muy, muy activos en todo. En todo, y mis amigos. Yo siempre digo que lo que más yo extraño cuando yo me he tenido que mudar de un lado para otro son mis amigos. Los que han crecido conmigo, los que hemos estado ahí todos los días luchando, orando juntos. Gracias a Dios nos comunicamos todos los días y tenemos un grupo de los amigos más cercanos. Pero lo que más yo extraño son mis amigos. Que son una bendición. Dice que la Biblia Sí. que son como un hermano. Sí. Te pregunto, para ir, ¿verdad? A ir avanzando un poco. Roberto entonces llega a la iglesia, llega a los caminos del Señor, te congrega. ¿Cuándo te llama Dios a servirte? ¿Y para qué? ¿Cuál sería tu llamado en el cual Dios te activa, ¿verdad? Ya hablando de ministerio. Sí, yo había una persona, lo que él ya no está aquí, no está en Cuba, perdón, está aquí en los Estados Unidos. Siempre me sentí identificado con una persona que se llama Roberto, igual que yo, que él era un pastor que estaba en Marenao en ese momento. Siempre me sentí muy identificado con él, con todo lo que él hacía, su manera de predicar y todo. Y yo comencé a orar para que Dios me mostrara cuál era el llamado. Entonces un día, ¿sabe? Dios, porque yo soy de los que cree que sí, puede venir un profeta a decirte algo, pero antes quizás ya Dios te lo ha ministrado, dicho, ¿me claro, entiendes? Ese profeta claro. solo viene a recalcar. Si Él viene a confirmar, Ven a lo que Dios confirmar ya te esa habló. palabra que ya Dios te ha dicho en Claro. lo íntimo. Entonces, y yo comencé a sentir el llamado al pastorado. Desde ya al año antes de haberme convertido, que tuve la experiencia con el Señor, yo pude sentir el llamado al pastorado y comencé a trabajar. Y comenzó a trabajar cerca De esa persona. de la persona. Y entonces en Cuba
en Cuba está la iglesia, pero dentro de la iglesia están las misiones. Y dentro de las misiones están las células. ¿Qué pasa con esto? Como la iglesia es tan grande, no se puede llegar a todo el mundo. Un pastor no tiene la capacidad de poder atender a todos, porque son muchas personas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Como Jethro le dijo a Moisés, tú solo no vas a poder controlar a este pueblo, tienes que constituirte líderes de 1000, de 100 y de 10. Correcto. Entonces, en la iglesia metodista ya están los líderes de 100, que son los misioneros, que atienden un grupo de personas como de 100, vamos a suponer, o atienden una zona. Es decir, entiende un misionero que atiende Waterford Lake, otro hacia La Paz. Sí, dividido. Pero dentro de esos líderes, de esas misiones, también están las células, que son grupos más pequeños. Ok. Entonces yo comencé a atender un grupo de esos pequeños. Un grupo eran como 15 personas. Y yo, como sentía el llamado, ya comencé a trabajar. Y entonces comencé a atender un grupo, éramos como 8, y al cabo del tiempo comenzamos a crecer hasta que éramos como 38 o 40. Y yo comencé a seguir en una célula atendiendo un grupo de personas, porque como era el llamado que yo sentía y que a lo que Dios me había llamado, yo no quería solamente quedarme con no, Dios me está llamando a esto. Exacto. No, yo quería, bueno, Dios me está llamando, nosotros usamos una frase en Cuba que se llama orando y con el mazo dando. ¿Sabes? Orando y haciendo. Claro, exactamente. Yo oro y entiendo el llamado, pero no me voy a quedar sentado como un pichón esperando que... No, comienzo a trabajar en lo que Dios me está llamando. Y así comenzamos. Qué lindo. Y me imagino que el grupo se siguió expandiendo. Sí. ¿Cuántas fue las personas que más pudiste, como quien dice, liderar o, por ejemplo, capacitar, que estuvieran a tu mando? Bueno, mucho. Ya cuando yo comencé a avanzar, yo fui líder de 1000 y pico de jóvenes. Yo era el presidente de 1000 y tantos jóvenes en lo que era toda la provincia de Habana. Yo atendía toda la provincia de Habana. Ahí fueron 4 años. Porque los gobiernos en Cuba, dentro de eso es por 4 años. Tú, en cuanto a eso, tú eres 4 años líder aquí, tienes que descansar o ser movido a otro lado. Si no puedes permanecer ahí por más de 4 años. No. Entonces yo fui líder de más de 1000 jóvenes por 4 años en La Habana. Pero una de las épocas que más yo disfruté era cuando yo daba el discipulado en la iglesia. ¿Sabes? A esos nuevos convertidos que uno le da las clases de discipulado para que comiencen el crecimiento, a capacitarse, para bautizarse. Yo daba ya primer y segundo discipulado. Así parecido como el pastor hace aquí. El primer discipulado duraba 3 meses, el segundo discipulado 3 meses y candidato a miembro 3 meses. Entonces yo daba primero y segundo discipulado. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de discipular a muchas personas. Qué bendición. Por años estuve dando clases y los grupos eran de 40, 50 personas. Y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de discipular a muchas personas que hoy, algunos son pastores, unos son líderes. Entonces eso te da regocijo de que gracias a Dios te usó para... El trabajo no fue en vano, sino que la semilla que fue sembrada en buena tierra, Dios hizo que germinara. Y es una bendición. ¿Y cómo había este mover, verdad? Siendo tantos jóvenes, ¿qué algún acontecimiento que nos quieras contar, que tú recuerdes, verdad? Me imagino que de tantos, el mover del Espíritu Santo habiendo tantas personas allí. Hay algo que cuando yo me convertí, las personas que llevan más tiempo siempre me decían, cuando hay una administración o algo, siempre pide la llenura con el Espíritu Santo. Y yo creo que, haciendo un paréntesis, que nosotros como iglesia, en general, no podemos perder nunca esto de vista. Pedir la llenura con el Espíritu Santo. Porque al final lo que nos va a ayudar a permanecer es estar lleno del Espíritu Santo. Amén, así es. Porque todos los que estamos aquí hoy no hemos sido todo lo que hemos venido. Aquí han venido tantas personas y se han ido como las que se han quedado. Si en la iglesia hay 400 personas, tristemente 300 también se han ido. ¿Y qué pasa? ¿Por qué fluctuamos en la fe? ¿Por qué naufragamos en la fe? Porque no somos capaces de ser llenos del Espíritu Santo y tener buenas raíces. Exacto. Y entonces yo siempre aprendí esto de las personas mayores, siempre pide la llenura con el Espíritu Santo.
ser lleno con el Espíritu Santo. Incluso cuando Jesús comisionó a los discípulos, Él les dijo, antes de hacer nada, antes de predicar, antes de hacer discípulos, antes de hacer el evangelismo, espérense lleno del Espíritu Santo. Esperen la promesa y cuando sean llenos con el Espíritu Santo, entonces vayan a Samaria, a Judea, a los confines de la tierra. Entonces yo aprendí esto y fue algo que siempre, algo que yo aprendí y fue algo que yo me encargué también de seguir enseñando a todos. Pedir siempre la llenura con el Espíritu Santo. Y nosotros siempre en todos nuestros cultos, todas nuestras reuniones, porque eran 1000 jóvenes, pero eran de diferentes iglesias. En Ciudad de La Habana hay 17 iglesias, no sé cuántas hay ahora, pero en ese momento habían 17 iglesias y cada iglesia tenía su liga de jóvenes. La de mi iglesia era la más grande, la cual yo fui el presidente. Eran 300 y tantos, 200 y pico, 300 jóvenes. Entonces nosotros nos reuníamos cada X tiempo para hacer cultos grandes entre todos los jóvenes de La Habana. Y también generalmente así casi todos los meses se reunían varias iglesias, el culto, y estábamos ahí. Y siempre buscamos esta manera, ¿sabes? Pero también había muy buena comunicación siempre entre los líderes, los pastores. Y siempre inculcar siempre ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y para que obviamente, ya que habita en nosotros podamos impartir de lo que nosotros tenemos, porque amén. Si estamos vacíos, amén. No podemos dar nada. Entonces, sigues creciendo, sigues obviamente ministerialmente. Después de estos 4 años, ¿qué pasa con Roberto? Después de estos 4 años ya yo conozco a la que es mi esposa hoy. Yo la conozco en un evento nacional de jóvenes. ¿Y ella iba a otra iglesia o iba a tu misma iglesia? No, ella es de la iglesia metodista, pero ella era de Holguín, de una provincia. Yo era de La Habana. Sí, que no era de tu congregación. No, para nada. Entonces, yo la conozco en Canaán. Canaán es un campamento cristiano metodista que se hace en eventos de toda la iglesia. Entonces la conozco, ella. Yo primero voy a un evento en su iglesia y ella me ve, entonces, pero yo la conozco bien en Canaán. Okay. Y ahí en Canaán nos conocemos, compartimos número de teléfono, hasta que ya nos hacemos novios y nos casamos. Cuando nos casamos, yo voy para su iglesia. Okay. Que es en el oriente del país, pero también una iglesia muy grande. La catedral tendrá como 2000 personas. Impresionante. Sí, muy grande la catedral metodista de Holguín. Y ahí comenzamos a trabajar también como misioneros. Tenemos una misión muy grande y también como pastor asistente del pastor Aramis en ese momento en la iglesia, en la catedral. Ok, y para hacer un paréntesis, cuando la conoces, es que escuché algo fuera de cámara que me gustaría que lo compartiera. ¿Cómo enamoró Roberto a Cecilia? Quiero que cuente ese acontecimiento. Yo fui muy claro y directo con ella. Yo no me anduve con rodeo. Yo cuando la conocí, ella me atrajo físicamente, todo me atrajo de ella. Me gustó todo. Y entonces cuando yo hablé con ella por primera vez, yo le dije, yo quiero que tú seas mi esposa. La primera vez que hablaste con ella. Directo. Y yo no quiero que tú seas mi amiga. No, yo tengo muchas amistades. Yo quiero que seas mi esposa. Si tú no me puedes ofrecer eso, no quiero nada. Y bueno, gracias a Dios ya vamos. Y ella lo tomó, ella dijo, espérate, esta es la confirmación. Gracias a Dios vamos ya para nuestro segundo hijo ya. Qué bueno. Así directo. Qué bendición. No, y de una, ¿verdad? Lo sentiste, te enamoraste. Eso es lo que le llamamos nosotros los hispanos el amor a primera vista. Sí. Ahí qué bueno, nos conocimos, vino la pandemia. Cuando fuimos novios, vino la pandemia, el COVID. Entonces tuvimos meses sin vernos. Estuvimos como 4 o 5 meses sin vernos. Allá ustedes tenían que estar como que en sus hogares sin salir. Sí, había confinamiento. No sé, hubo un tranque total en toda Cuba que no se podía salir de ninguna provincia. Entonces yo estuve como 4, casi 5 meses sin verla. Hasta que un día ya dije, ya no puedo más. Y como no había pasaje directo en mi provincia a la ella, me fui a rumbo por la calle. Caminando. No, caminando no. Por ahí en un carro. Por la calle, sí. En Cuba se le llama botella, aquí no sé cómo se llama ray, no sé cómo se dice. Sí, aquí. buscando pon. Exactamente. Pon. De un tramo a otro. ¿Hasta dónde me voy a llevar? No, te puedo llevar hasta ahí. Bueno, hasta ahí voy. Y así. Lo que hace el amor. Estuve como 2 días para un viaje que son 8 o 10 horas, estuve como 2 días para llegar allá. Pero llegamos.
Pero llegó. Sí, había que ir y había demasiado tiempo sin poder vernos. Wow, qué bueno. Entonces te casas, obviamente, ¿verdad? Ya nos dijiste, te casas con ella y todo, sigue pasando el tiempo. ¿En qué momento, no sé si, ¿verdad? Tienes esta petición con el Señor? ¿Cómo llega Roberto a Estados Unidos? ¿Qué te da la determinación? Obviamente hablando de todo lo que se pasa allá. ¿En qué momento tú dices, yo quiero un cambio? A ver, nosotros ministerialmente nos sentíamos muy bien. Nosotros ministerialmente nos sentíamos muy bien porque estábamos en la iglesia, al frente, trabajando en muchas áreas. Pero tristemente nuestro país, dado al sistema, sufre mucho. Y entonces algo que ya comenzó a colmar el vaso para mí es que se comenzó a ir la corriente todos los días, 6 y 12 horas, 6 y 12 horas. Y mi esposa ya estaba embarazada. Y a veces teníamos que subir para el techo de la casa para poder dormir algo, porque dentro del cuarto no se podía. Muy caluroso. Demasiado calor. Nosotros teníamos aire acondicionado en el cuarto, pero no daba tiempo que se enfriara porque se llevaba la corriente. Y entonces un día, nosotros dijimos, no, nuestro hijo no puede nacer aquí. Y decidimos venir para acá. Pero cuando decidimos venir para acá no teníamos dinero, solo teníamos como $300. Y el viaje para acá costaba más de $12,000. Entonces nosotros oramos y bueno, Padre, si tú suples el dinero, nosotros entenderemos que tú estás abriendo las puertas para que nos vayamos. Sí, que es la voluntad de Él. Si no, todo bien. Y Dios fue tan bueno que si nos pregunta a nosotros hoy, ¿de dónde salió todo ese dinero? ¿Cómo fuimos capaces de obtenerlo? No sabemos. Y solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios. Porque en un país donde una persona hoy lo que cobra son como salario, un estimado de $8 mensual, ¿cómo en cuestión de meses tú poder tener tanto dinero? No podíamos humanamente. Sí, humanamente no hay explicación. No hay explicación. Dios abrió las puertas y nosotros Para que ustedes avanzamos. llegaran. Okay. Nosotros avanzamos y de lo que salimos de Cuba, que llegamos aquí a los Estados Unidos, fueron como 16 días por ahí. Okay. Fueron como 16 días. Y entonces ya tenías pensado Florida como tal. Sí. Tenía pensado Florida, pero no tenía pensado Orlando. Okay. Nosotros teníamos pensado ir para Miami, porque allí vive mi tío y nos iban a coger bien, perdón. Pero mi prima, que le agradecemos toda una vida a mi prima, al esposo, que es como si fuese mi hermano, lo quiero mucho, a mi tía, a los niños. Ella nos llamó y nos dijo, mira, nosotros tenemos una casa grande y tenemos un cuarto. Y como tu esposa está embarazada, vengan para acá. Nosotros no contábamos con eso. Pero ella me lo dijo, entonces nosotros decidimos venir para acá. Y gracias a Dios le damos que ha sido la mejor decisión. Sí que los ayudó a quedarse, porque al principio es un poco difícil. Un poco complejo, pero gracias a Dios. Ella lo facilitó. Dios abrió las puertas. Mi prima nos abrió las puertas de su casa, gracias a Dios. Llegamos y ya yo el tercer día ya yo estaba trabajando. Mi esposa estaba embarazada. Mi esposa llegó con 7 meses de embarazo. Pero sí, que ese mes es bien crucial y aún así. Exactamente. Pero como Dios está en el asunto, Dios está en el asunto. Dios todo lo acomodó. Albert Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Dios no hace nada a ver si sale. No. Dios hace las cosas perfectas. Sí. El todo tiene su propósito, sí, ¿verdad? Sí, no hay que buscarle mucha explicación ni mucho cálculo no, Dios, para poder entender las cosas que Él hace. En ese transcurso, ¿verdad? Que 16 días para llegar acá, ¿tienes algún encuentro o tienes algo con el Señor que Dios te dice, te da alguna instrucción en ese periodo de tiempo? No, si yo te dijera, no, Dios me dijo, coge por aquí, no, así no. Nosotros sí vimos la mano de Dios en todo. En todo, y más con mi esposa embarazada en esas condiciones. Que tuvo el cuidado. Que ya tenía 7 meses, la barriga bastante grande. No fue un viaje cómodo porque tuvimos que cruzar hasta a caballo, algunos tramos. Mi esposa montada a caballo con una barriga, que eso quizás médicamente no está aconsejado que lo hagan. Sí, ya después de cierto tiempo no te dejan ni viajar. Exactamente, nada. Porque puede causar alguna anomalía, ¿entienden? En el bebé. Pero aún en el más mínimo detalle, nosotros vimos la mano de Dios en todo.
Nosotros llegamos a México y los trámites que se demoraban a personas 3 meses, nosotros fueron 10 días. Entonces, no te puedo decir que Dios me dijo una intención directa. Sí, pero lo viste en todo. Exactamente, pero sí te puedo decir directamente que vimos la mano de Dios obrando con poder en todo. En cada decisión que tomábamos, en cada uno de los pasos que dábamos, siempre vimos la mano de Dios. Nunca nos sentimos como que no, Dios no, siempre sentimos como que Dios estaba con nosotros en cada una de las cosas que hacíamos. Por eso la necesidad de nosotros como cristianos, de buscar siempre, de dar un paso, buscar la aprobación de Dios. No es yo aventurarme y en el camino buscar la aprobación de Dios. No, así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana, yo primero busco la confirmación de Dios, busco el sí o el no de Dios, porque siempre no va a ser sí. Exacto. A veces va a ser no, aunque se nos sea difícil, o a veces va a ser espera. Correcto. Muchas veces va a ser espera, como Dios le dijo, como Samuel le dijo a Saúl, espera que yo llegue. Sí. No le dijo, lo voy a hacer o no, le dijo, espera que yo llegue. A veces nosotros como cristianos, nos es más fácil que nos digan sí o que nos digan no. Sí, porque hay gente, muchos no nos gusta el no de Dios. Exactamente, o a que nos digan espera. Cuando a una persona tú le dices espera, ya uno se comienza como que a desesperarse. De ahí la fe. ¿Cómo vemos que la fe tiene valor? Que el tiempo pase y que aún no se cumpla lo que Dios nos ha dicho, pero nosotros seguimos confiando de que Dios lo hará. Correcto. Nosotros, y esa debe ser la vida del cristiano. Antes de yo dar cualquier paso, déjame ver qué dice Dios. Sí, que debería siempre ser la primera aprobación, porque Siempre a veces nos desesperamos tanto que, yo creo que Dios va a estar de acuerdo. Entonces hacemos todo por nuestra propia prudencia, como dice la Biblia, y entonces ahí es que nos equivocamos. Ahora mismo te pones a pensar todo, ¿verdad? Todo este transcurso, todo lo que has tenido que pasar. ¿Te visualizaste algún día en Estados Unidos? No. De más joven. Nosotros sí siempre pensábamos venir para Estados Unidos. Pero nosotros como matrimonio hablábamos y decíamos, bueno, cuando lleguemos un tiempo en Cuba como pastores, cuando ya he pasado 10 o 15 años, entonces nosotros ya decidimos que no vamos a ser más pastores en Cuba, informamos que no vamos a seguir siendo pastores y nos vamos para Estados Unidos. Ese era nuestro plan, el plan nuestro como pareja, el plan humano, vaya. Ajá. Pero no era nuestro plan estar para este tiempo aquí en Estados Unidos. Si nos preguntas así humanamente, no era nuestro plan estar aquí en Estados Unidos. Y ahora mismo, obviamente, ya están aquí, ya están estables, ya están esperando a Derek, ¿verdad? Amén, al segundo bebé. ¿Cómo llegas a esta iglesia? Un día, mi esposa estaba para Miami. Mi esposa fue a Miami, no recuerdo bien a qué fue. Pero creo que fue a ver la amiga, que era el cumpleaños del niño, de la amiga, algo de eso. Y yo íbamos a otra iglesia, pero no nos sentíamos muy bien. No nos sentíamos bien por algunas cosas, pero bueno. Y yo buscando entonces por Facebook, internet, encuentro esta iglesia. Y yo dije, bueno, voy. Porque también estaba rentado cerca de aquí, no donde vivo hoy, pero estaba relativamente cerca de aquí. Y entonces vengo. Y ya, desde el primer día que vine, yo pude sentir un buen ambiente espiritual. Me sentí muy cómodo. Sentí que había cierto paralelismo a la iglesia que nosotros teníamos en Cuba. Y cuando salí del culto, se lo dije a mi esposa. Le dije, ahí es donde nos vamos a congregar. Ese es un lugar bueno. Esta es la iglesia. Sí, se lo dije, es un lugar bueno, hay buena palabra, hay buen ambiente. Ahí es donde nos vamos a congregar. Y bueno, hasta hoy llevamos años y tanto aquí. Qué bueno, me alegro. Ahora mismo, Roberto, ¿qué le tendrías que decir a todas esas personas, verdad, que nos están escuchando? Me gustó mucho cuando hablaste de tus amigos, que por ellos tú llegaste a Cristo. Uh-huh. Escuchaste, ¿verdad? De oídas, ¿verdad? Todo comienza por el oír la palabra de Dios. Amén. Y todo comenzó porque tus amigos, ¿verdad? Fueron los que te trajeron a Cristo. Dentro de ese consejo o otras vivencias que hayas tenido, ¿qué tienes para decirle a ellos? Sí, yo aprendí que la vida cristiana no es para vivirlo sola. Para eso Dios creó la iglesia, para vivirla en comunidad. Siempre nosotros necesitamos los unos de los otros.
Hay muchas promesas en la Biblia que son los unos a los otros. Y nosotros como cristianos deberíamos ser partícipes de ellas. Dice la Biblia que en algún momento Jesús estaba en un lugar y no habiendo lugar para entrar un paralítico, dice que los amigos rompieron el techo Es correcto. y lo hicieron llegar a Jesús. Y yo sé que hay muchas personas que son capaces de romper el techo por ti. Ahora nosotros tenemos que acercarnos a ellos. En la vida cristiana no existe el llanero solitario. Para nada, no existe el llanero solitario. Y uno de las mayores artimañas del diablo, del enemigo, es aislar a las personas que vivan dentro de un ostracismo. Es más, hablando cuando el endemoniado de Gadar dice que él apacentaba en los sepulcros solo. Entonces, así es como lo que era el diablo, aislado. Incluso muchas personas en la iglesia están así, están aisladas. Vienen el culto, participan del culto y van para la casa. Y no son capaces de compartir. Sin saber que la persona que está a tu lado quizás tenga la llave de la puerta que tú tengas que abrir. Porque eso se trata de experiencia. Tú tienes una experiencia o tú tienes una idea y yo tengo otra. Y si la compartimos, ya tú te vas con dos ideas, yo me voy con dos ideas, me voy con la mía y con la que tú tienes. Poderoso, así es. Y así es la vida cristiana. Quizás yo estoy pasando por algo hoy que ya tú pasaste. O quizás los que nos están viendo están pasando por algo hoy que ya otro que está a tu lado pasó. Entonces esta persona tiene la palabra clave para ayudarnos a salir del lugar donde estamos. Las personas son muy importantes. Los amigos son muy importantes. Los hermanos son muy importantes. Hacer que nuestra vida de cristiana sea una vida de cristiano en comunidad. Que podamos contarnos los unos a los otros. Hay cosas que no se pueden contar a todos. Hubo cosas que Jesús hizo en la multitud. Correcto. Pero hubo cosas que Jesús hizo con 12. Pero hubo cosas que hizo con 3. Y hubo cosas que hizo con uno solo. Entonces, no es que le contemos todo a todo el mundo. No se trata de eso. Porque aún hay cosas que no le contamos o que no saben ni nuestra esposa o nuestro esposo. Que son tratos de Dios contigo mismo. Pero que las cosas que sean posibles contar o la ayuda que sea posible que tú vayas a necesitar, que tú hables con la persona que está a tu lado. Correcto. Que tú le digas, mira, me está pasando esto. Quizás esa persona ya pasó por ahí y tenga la herramienta que tú necesitas para abrir esa puerta. Correcto. Correcto. Sí, y que solo no se puede. No se puede, no se puede. Nosotros solo, ¿verdad? No vamos a poder. Otra pregunta que te tengo, ¿verdad? Para finalizar. ¿Qué esperas, Roberto? Ahora mismo, ¿verdad? Sé que estás en espera de tu segundo bebé. Dios ya tiene unos planes para ti, para tu vida. ¿Qué es eso que tú dices? Lo estoy esperando, ¿verdad? Con mucha fe para poder seguir moviéndome en el caminar ministerialmente. Puede ser el servicio. Sí. Bueno, nosotros, mi esposo y yo hablamos siempre, ¿sabes? Porque uno también extraña mucho, como te decía al principio, la vida ministerial. Y nosotros esperamos en Dios en eso y sabemos que es algo que va a pasar. Amén. De nuestra función como pastores, una vez más. Porque somos personas que hemos sido llamados a eso, somos apasionados por eso. Y voy a hablar de mi caso, que también es mi esposa. Yo soy muy apasionado por la palabra, por la predicación, por la enseñanza. Yo amo eso y es algo que yo me deleito en eso. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo necesario, que hemos estado en stand-by, ahí quieto. Hemos hecho algunas cosas, pero normal. Necesario porque llegamos con mi esposa embarazada, somos prácticamente solos, mi esposa parió, yo tenía que hacer las cosas, ahora va a parir de nuevo. Pero todo, dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así mismo es. Y Dios, la buena obra, dice la Biblia, que Él ha comenzado, Él la perfeccionará. Él la va a terminar, Dios no deja nada a medio. Correcto. Y aunque a este tiempo ha sido un tiempo de calma, que también ha sido necesario, yo sé que todo volverá a tomar su curso. Amén. Sí. Amén. Un versículo que siempre, ¿verdad? Hay muchos versículos, muchas palabras, muchas promesas, ¿verdad? ¿Cuál es ese versículo que tú haces tan tuyo, que nos quieras compartir? Sí, hay un versículo que siempre ha marcado mi vida. Bueno, pueden ser dos. Claro que sí. Dice la Biblia, el Salmo, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Y dice la Biblia, decid al justo que le irá bien. Amén. Son dos versículos que han marcado siempre mi vida. Amén, amén. De verdad que me honra mucho, ¿verdad? Esta entrevista, me honra mucho saber de tu cultura. Es mucha honra para mí, de verdad, saber que hay personas afuera que nada más conocen algo, porque como yo te decía, yo no conozco nada de Cuba, nunca he ido. Qué bueno, qué bendición que compartas esta palabra. Así que usted que ha llegado hasta aquí, espero que sea de bendición, espero que Amén. usted pueda compartir, ¿verdad?, esta palabra de mi hermano en la fe, Roberto, y que sea de edificación para su vida. Así que gracias, Roberto, No, a ti, nuevamente. gracias a ti, es una bendición para mí. Y nada, nos despedimos, sería hasta la próxima. Nos vemos, Dios le bendiga. bendiciones.